En, en 3, 2, 1. Buenos días, bienvenidos todos y todas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, fracción 1, 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit y lo dispuesto por el artículo 11, numeral 1, fracción 1 y numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, nos encontramos reunidos de manera virtual los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán para celebrar la tercera sesión pública ordinaria. Por lo que siendo las 10:15 horas del día 25 de abril de 2021, conforme a lo dispuesto por el artículo 7, fracción 4 del Reglamento de Secciones de los Consejos Municipales Electorales, me permito dar por iniciada la tercera sesión ordinaria virtual del Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de Aguacatlán, Nayarit. En virtud de que se trata de la tercera sesión pública ordinaria virtual que celebra este Consejo Municipal Electoral, le solicito, señora secretaria, que por favor mencione las reglas fundamentales emitidas por las y por los integrantes del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para llevar a cabo esta sesión virtual. Con gusto, presidenta. Es importante mencionar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral las siguientes indicaciones para poder desarrollar de mejor manera la presente sesión. 1. Su micrófono debe estar desactivado en todo momento. 2. Ustedes podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. 3. El organizador de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso de ser necesario. 4. Durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. 5. Se deberá solicitar el uso de la palabra mediante la herramienta de esta aplicación Levanta la mano, preferentemente antes de concluir cada intervención. 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, se solicita el sentido de su voto para cada consejera y consejero electoral. 7. Es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretaria. Para proseguir con el desarrollo de la sesión, le solicito, secretaria de este consejo, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, a declarar el quórum legal. Con gusto, presidenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, procederé a realizar el respectivo pase de lista, nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre, me indiquen que están presentes y conectados a sesión. Marcela Gloria Camarena González, consejera presidenta. Adelante. Presente, Mariana. Presente y conectada a la sesión. Gracias, presidenta. Mariana Benítez Topete, consejera electoral. Presente y conectada a la sesión. Patricia Montero Flores, consejera electoral. Presente y conectada a la sesión. Eduardo Penagos López. Presente y conectado a la sesión. José de Jesús López Caro, consejero electoral. Presente y conectado a la sesión. Ignacio Aguiar Carrillo, representante propietario del Partido Acción Nacional. Presente y conectado a la sesión. Irma Patricia Espinosa, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional. Desactiva el sonido. Octavio Morales Gómez, representante propietario del Partido Revolución Democrática. Presente y conectado a la sesión. Osvaldo Maldonado Mariscal, representante propietario del Partido de Trabajo. Presente y conectado a la sesión. Christopher Navas Salcedo, representante propietario del Partido Verde Ecologista.
Presente y conectado a la sesión. Marco Antonio Pérez Santa Cruz, representante propietario del partido Morena. Presente y conectado a la sesión. Héctor Joel Arellano Ruiz, representante propietario del partido Nueva Alianza Nayarit. Ana Isabel Romero Bernal, representante propietaria del partido Visión y Valores en Acción. Presente y conectada a la sesión. Presente y conectada a la sesión. Sí, gracias, señora Ana. Jorge Antonio Arias Villasana, representante propietario del partido Levántate para Nayarit. Presente y conectado a la sesión. Saúl Fernando Parra Valdés, representante propietario del partido Encuentro Solidario. Francisco Javier Mariscal Jiménez, representante propietario del partido Redes Sociales Progresistas. Evelyn Odales Jaime Raigosa, representante propietario suplente del partido Fuerza por México. Representantes propietarios del partido Movimiento Ciudadano, ¿se encuentra el suplente presente o se desconectó? Doy cuenta, presidenta, que para efectos de esta sesión virtual de instalación existe una asistencia inicial de 3 consejeras y 2 consejeros integrantes de este consejo y y 8 representantes de partidos políticos y ningún candidato o candidata independiente acreditados ante este Consejo Municipal Electoral, así como la de la voz, por lo que en términos del artículo 10, fracción 3 y 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada la tercera sesión ordinaria, por lo que le solicito a la secretaria proceda, por favor, con el desarrollo de la sesión. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum, Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es relativo a la toma de protesta de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal que no hayan tomado protesta aún. Gracias, secretaria. En virtud de que hoy celebramos la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral y de conformidad con lo señalado en los artículos 93, fracción 1, 95, 98 y fracción quinta y 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 5 y 7, fracción tercera del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se procede a tomar la protesta de ley a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Municipal Electoral con sede en el municipio de Oacatlán, por lo que le solicito a los presentes ponerse de pie. Ciudadanos y ciudadanos, representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 y de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral y desempeñar leal y patrióticamente la función que se ha encomendado como integrante del Consejo Municipal Electoral a Oacatlán? Sí, protesto. Sí, protesto. Si así lo hicieran, Sí, protesto.
Si así lo hicieran en el estado de Nayarit, en su municipio se los reconozcan y si no, se los demanden. Bienvenidas y bienvenidos al seno de este Consejo Municipal Electoral. Les ruego tomar asiento, por favor. Le solicito a la secretaria de este Consejo Municipal continuar con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Presidenta. De conformidad con los artículos 10, fracción 2 y 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se procede a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado previamente como documento adjunto a la convocatoria. Registro de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. 2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta estenográfica, nomenclatura CME 02, diagonal 003, diagonal 13, diagonal 2021, por la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 4. Informe sobre el plazo para la campaña electoral de candidaturas y diputaciones de ayuntamiento. 5. Informe sobre el listado de las casillas básicas, continuas, extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital 03 del INE. 6. Informe de las propuestas realizadas a los estudios de factibilidad elaborados por el Consejo Distrital 03 del INE en Nayarit respecto a los mecanismos de recolección de paquetes electorales propuestos. 7. Informe de los medios de impugnación interpuestos contra los actos de resolución del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, así como los procedimientos especiales sancionadores que incluye este órgano desconcentrado y de las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral. 8. Informe sobre el acuerdo de los consejos local electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, aprobados a partir del 23 de marzo del 2021. 9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo IEN-CME-01-005-2021, por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. 10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria permanente para el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores electorales. 12. Es referente a asuntos generales. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión. Primera ronda. Segunda ronda. Tercera ronda. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito a la secretaria someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto a votación nominativa la aprobación del orden del día, el cual fue circulado para esta sesión, por la cual solicitaré el sentido de su voto, nombrando cada uno de ustedes. Consejera presidenta Marcela Gloria Camarena González. A favor. Consejera electoral Mariana Benítez Topet. A favor. Consejera electoral Patricia Montero Flores. A favor. Consejero electoral Eduardo Penagos López. A favor. Consejero electoral José de Jesús López Caro. A favor. Gracias.
Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, que el referido orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día aprobado, por favor. Con gusto, presidenta. Antes de continuar con el orden del día y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, solicito se continúe al Pleno la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular para esta sesión. Adelante, secretaria. Someta a consideración la dispensa de la lectura que propone. Gracias, presidenta. Conforme a lo señalado en el artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto a votación nominativa la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular con anterioridad para esta sesión, por lo que solicitaré el sentido de su voto mencionando a cada uno de ustedes. Consejera presidenta Marcela Gloria Camarena González. A favor. Consejera electoral Mariana Benítez Topete. A favor. Consejera electoral Patricia Montero Flores. A favor. Consejero electoral Eduardo Penagos López. A favor. Consejero electoral José de Jesús López Caro. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe, al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, ACT/ESTEN/CME02/003/25/2021 del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Bien, me voy a permitir dar la lectura al informe, análisis y discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Con fecha 13 de abril del 2021 se celebró la primera sesión pública extraordinaria del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en el cual se aprobó el acuerdo IN-CME 01004/2021, acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la previsión de espacios para los distintos escenarios de los cómputos municipales, la logística y medidas de seguridad para el resguardo y traslado de los paquetes electorales. Con fundamento en los artículos 93, 95, 96, 97, 98, 99 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, así como por lo establecido en los artículos 5 y 7, numeral 1, fracción primera, 11, 21, 22 y 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, la consejera presidenta Marcela Gloria Camarena dio por iniciada la primera sesión extraordinaria virtual del Consejo Municipal Electoral. En el municipio de Aguacatlán, Nayarit, siendo las 10 horas del día 13 del mes de marzo del 2021, se reunieron de manera virtual y estuvieron conectados a través de plataforma videoconferencia Telme los consejeros del Consejo Municipal Electoral, consejera presidenta Marcela Camarena González, consejera electoral Mariana Benítez Topete, consejera electoral Patricia Montero Flores, consejero electoral Eduardo Penagos López, consejero electoral José de Jesús López Caros, así como algunos de los representantes de partidos políticos, los ciudadanos, Ignacio Ayar Carrillo, representante propietario del Partido Acción Nacional, Osvaldo Maldonado Mariscal, representante propietario del Partido del Trabajo, Christopher Navas Salcedo, representante propietario del Partido Movimiento Verde Ecologista de México, Marco Antonio Pérez Santa Cruz, representante propietario del Partido de Morena, Wenceslao Rambel Zabalza y representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, Ana Isabel Romero, representante propietaria del Partido Visión y Valores en Acción, Jorge Antonio Arias Villasana, representante propietario del Partido Movimiento Levántate para Nayarit, y la secretaria del Consejo Municipal, la
Ciudadana Mayra Alejandra Pérez Aguiar. Cabe destacar que cada fase mencionada fue agotada debidamente y que con fecha 13 de abril de 2021 el Consejo Local Electoral aprobó la previsión de espacios para los distintos escenarios de los cómputos municipales, la logística y las medidas de seguridad para el resguardo y traslado de los paquetes electorales mediante acuerdo IN-CME 01004/2021, aprobado por los y las integrantes del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán. Confirmado de conformidad mediante su voto de la siguiente manera: Marcela Gloria Camarena González a favor, Mariana Benítez Topete, consejera electoral a favor, Patricia Montero Flores, consejera electoral a favor, Eduardo Penagos López, consejero electoral a favor, José de Jesús Caro, consejero electoral a favor, quedando aprobado por unanimidad de votos. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, acta estenográfica CME 02003/130021 del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Primera ronda. Segunda ronda. Tercera ronda. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito a la secretaria someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto en votación nominativa la aprobación del proyecto del acta estenográfica de la primera sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán. ACT/ESTEN/CME02/003/13/2021 del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, circulado para esta sesión, por lo que le solicitaré el sentido de su voto nombrando a cada uno de ustedes. Consejera presidenta Marcela Gloria Camarena González. A favor. Consejera electoral Mariana Benítez Topete. ¿Nos escuchas, Mariana? A favor. Consejera electoral Patricia Montero Flores. A favor. Consejera electoral Eduardo Penagos López. A favor. Consejero electoral José de Jesús López Caro. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el referido orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día aprobado por hoy. Por favor, perdón. Gracias, presidenta. El Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, en el siguiente punto a tratar, es relativo a la presentación de informes realizados por instrucciones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Gracias, secretaria. Me permito dar a conocer a los y a los presentes una serie de informes que fueron realizados por instrucciones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, las cuales se llevaron a cabo en el Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, los cuales son y tratan de lo siguiente: informes sobre el plazo para campaña electoral de candidaturas y diputaciones y ayuntamientos, con base en los artículos 131 y 132 del EN, calendario de actividades del proceso electoral local ordinario 2021, actividad 204, teniendo como objetivo el dar a conocer las fechas en las cuales se llevará a cabo las campañas locales para diputaciones y ayuntamientos. En el municipio de Aguacatlán, los candidatos a diputaciones y ayuntamientos contarán con el plazo de 30 días para la realización de sus actividades políticas denominadas campaña electoral.
de las diputaciones y ayuntamientos de las cuales ninguna campaña podrá exceder de dicho término. Siendo así, que darán inicio a partir del registro ante el organismo electoral correspondiente, comenzando las campañas a diputaciones y ayuntamientos para el día 4 de mayo y concluyendo el día 2 de junio del presente año, siendo estas fechas el periodo legal acordado. 5. Informe sobre el listado de casillas básicas, continuas, extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital 03 del INE. Tiene su fundamento legal en el artículo 253 del GIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, teniendo como objetivo garantizar que las juntas distritales ejecutivas del instituto localicen, aprueben y propongan a los consejos distritales correspondientes los lugares idóneos para la instalación de casillas, para que determine el número y la ubicación de las mesas directivas de casilla que habrán de instalarse el día de la jornada electoral en las sesiones de los distritos electorales federales o locales. Informando así que en el municipio de Aguacatlán, Nayarit, se contemplan con 13 casillas no urbanas y con 12 casillas urbanas, así como 17 casillas básicas, 6 casillas continuas y 2 casillas especiales, 16 diferentes seccionales, ninguna casilla con urna electrónica, a lo que aludimos una tabla con los domicilios de cada una de las 25 casillas en el distrito 03, municipio 002, que ya les fue girado mediante oficio. 6. Informe de las propuestas realizadas a los estudios de factibilidad elaborados por el Consejo Distrital 03 del INE en Nayarit respecto a los mecanismos de recolección de paquetes electorales propuestos. Haciendo mención del artículo 322B y C del Reglamento de Elecciones con motivo de la importancia, trascendencia y complejidad de la organización de las juntas distritales para la elaboración de estudios de factibilidad por cada modalidad de mecanismo de recolección de paquetes electorales propuestos a instalarse en la Junta Local Electoral del próximo 6 de junio del 2021. Informando así las observaciones al mecanismo del INE que fueron solicitadas mediante oficio y en DO y C, diagonal 2267, diagonal 2021, en respuesta al oficio, y en CNE AHU 0124, diagonal 2021, las cuales se encuentran apegadas a lo establecido en los artículos 326 al 335 del Reglamento de Elecciones, las cuales fueron anexadas anteriormente mediante oficio. 7. Informe de los medios de impugnación interpuestos contra los actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, así como de los procedimientos especiales sancionadores que instruye este órgano desconcentrado de las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral. Con lo dispuesto en los artículos 22 y 97 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit y el artículo 241 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, informando acerca de los medios de impugnación recibidos en el Consejo Electoral Local de Aguacatlán, Nayarit, así como de los procedimientos especiales sancionadores que instruye este órgano desconcentrado y de las solicitudes recibidas en materia de oficialidad electoral por medio de una tabla que fue anexada al informe correspondiente con anterioridad. 8. Informe del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, aprobados a partir del 23 de marzo del 2021. De conformidad del artículo 97, fracciones 2 y quinteava de la 15 de la Ley Electoral de Nayarit sobre los acuerdos aprobados del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit a partir del día 23 de marzo del año 2021, mostrando nomenclatura de cada acuerdo, fecha, sesión de aprobación y resumen para mejor visualización y análisis. Es cuanto, consejera secretaria, por lo que le solicito, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto. Le informo, consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, que el siguiente punto a tratar es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo IEN-CME-01-005, diagonal
2021, por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. Me voy a permitir dar la lectura al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. El reclutamiento de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales inicia con una convocatoria para supervisor o supervisora y capacitador o capacitadora asistente electoral durante el proceso electoral local 2021. En cumplimiento a lo dispuesto por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 para el proceso electoral 2020-2021 emitida por el INE, así como por el anexo 21, lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit lanzó la convocatoria a la ciudadanía nayarita en general para participar como supervisor o supervisora o capacitadora o capacitador asistente local electoral para el proceso electoral local ordinario 2021. Respecto a la convocatoria y sus modificaciones, cumpliendo con lo establecido por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021 para el proceso electoral 2021, así como por el punto 2.1 del anexo 21, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit generó y difundió con el apoyo de este y el resto de los 19 consejos municipales electorales la convocatoria y modificaciones a estas que fueron publicadas en la página oficial del instituto, así como en los estrados de cada consejo municipal electoral. Proceso de reclutamiento, selección y designación de las supervisores electorales y capacitadores electorales que actuarán en el proceso electoral local 2021. En cumplimiento a las bases de la convocatoria para supervisora o capacitadora electoral para el proceso electoral 2021, este se difundió entre el 20 de marzo y el 8 de abril del año en curso y el proceso de selección se realizó de la siguiente manera. Primera etapa, registro de aspirantes. Segunda etapa, revisión y validación de documentación de los aspirantes. Tercera etapa, examen de conocimientos, habilidades y actitudes. Etapa cuarta, aspirantes que pasan a la etapa de entrevista. Etapa quinta, entrevista. Evaluación integral. Siguiendo con el proceso de reclutamiento en los términos de lo previsto en el punto 4 del anexo 21, la evaluación integral se llevó a cabo con toda la información obtenida tanto del examen de conocimientos, habilidades y actitudes como de la entrevista, cuyos porcentajes para tales efectos es del 60 y 40% respectivamente. En ese mismo sentido, el anexo 21 establece que la calificación mínima aprobatoria en evaluación integral es de 6, siendo el multisistema ELEC 2021 el que asignó de forma automática la calificación final a cada aspirante, de acuerdo con las ponderaciones establecidas en el mismo. El anexo 21 también dispone que en ambos casos serán concentrados aquellas personas que hayan obtenido las calificaciones más altas en la lista de resultados, en orden decreciente, en una sola lista o de acuerdo con las listas diferenciadas, municipio, localidad y sección. Teniendo en el municipio un total de 15 aspirantes, de los cuales 12 obtuvieron calificación aprobatoria y 3 por debajo de la mínima aprobatoria, por lo que atendiendo los criterios para la determinación de un área y un SORE previstos en el anexo 11 relativo al alineamiento y criterios para la conformación del SORE y área del Manual de Reclutamiento y Selección y Contratación de las y de los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021 del proceso electoral 2021, se tiene en el municipio de Abacatlán un aproximado de un supervisor electoral local con un promedio de 6 y con un buen promedio de entre 6 y 9 CAEs locales a coordinar y 5 capacitadores electorales locales con un aproximado de 4 casillas por área de responsabilidad.
Luego entonces, habiendo agotado el procedimiento de las bases de la convocatoria conforme al manual de reclutamiento y selección y confrontación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021 del Proceso Electoral 2021 y atendiendo el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, así como el resultado de la evaluación integral, este Consejo Municipal Electoral considera procedente aprobar el presente acuerdo por el que se designa a los y las supervisores electorales locales y a las y a los capacitadores electorales locales conforme a la lista adjunta como anexo 1 de este instrumento. Por otra parte, este Consejo Municipal Electoral aprueba la conformación de la lista de reserva en términos de anexo 2 del presente acuerdo, que corresponde a las y a los aspirantes que concluyeron el proceso de reclutamiento en todas sus etapas, incluida la evaluación integral, bajo los supuestos y orden que enseguida se indican. Para supervisor electoral local, en primera instancia, todos y todos los que fueron entrevistados para supervisores electorales local, ¿sí? ¿Alguien está tratando de...? En primera instancia, todos y todos los que fueron entrevistados para supervisores locales y que se encuentren laborando como CAE local, y en segunda instancia todos y todos los CAE locales que se encuentran laborando como CAE local a pesar de no haber sido entrevistados para la figura de supervisor electoral local. En tercera instancia de la lista de reserva para CAE local se valorará aplicar la entrevista para supervisor electoral local con la finalidad de observar si cuentan con las competencias necesarias para la presentación del servicio como supervisor. Para capacitadores electorales locales, se integrará por las y los aspirantes que no fueron contratados en orden descendente de calificación. Es importante mencionar que en la conformación de la lista de reserva para supervisores electorales y CAE local se contempla a 6 aspirantes que no obtuvieron la calificación mínima probatoria en la evaluación integral, puesto que se atiende a lo previsto por los puntos 3, 4 y 10 del anexo 21, en el sentido de que podrán considerarse a dichos aspirantes únicamente cuando no se cuente con el número de aspirantes suficientes, puesto que cada figura contratada por cada figura contratada debe de haber 2 vacantes y la lista de reserva no debe tener menor a 10 aspirantes, en virtud de los antecedentes y consideraciones antes descritas, esto con sus son sus fundamentos en lo dispuesto por la Constitución Federal y local y con el reglamento interior del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales. Al Consejo Municipal tiene a bien emitir los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la designación de los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales locales en los términos del considerado quinto de este acuerdo y conforme a lo que se indica en el anexo de este instrumento. Segundo, se aprueba la conformación de la lista de reserva en términos de anexo 2 del presente acuerdo en los términos del considerado quinto de este acuerdo y conforme a lo que se indica en el anexo de este instrumento. Tercero, se instruye a la secretaria de este Consejo Municipal Electoral para que notifique de su nombramiento a las personas designadas, asimismo para que realice los trámites correspondientes en la Dirección de Administración del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para la contratación respectiva. Cuarto, publíquese un estrado del presente acuerdo, los estrados de este Consejo Municipal Electoral, remítase para el mismo efecto a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para su publicación íntegra en la página oficial del Internet del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Quinto, el presente acuerdo entrará a vigor a partir del momento de su aprobación. Así lo aprobó el Consejo Municipal. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación. En razón de lo anterior, se pone a consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales
y capacitadores electorales, por lo que se abren las rondas de intervenciones. Primera ronda. ¿No escucharon nada? Bueno. Sí se escucha, maestra, va bien, en primera ronda. Ok. Les puse en el chat que si tomaban palabra, porque como usted está sola y si yo no logro ver las manitas, si alguien quiere hacer interferencia, puede hacerlo. Vamos en primera ronda, continúe. Yo estoy pidiendo la palabra con la manita y con la mano levantada. Adelante. Sí. Bueno, antes que nada, buenos días. Nada más para algunas precisiones. En el informe sobre, en el 5, sobre listados de casillas, son 2 casillas extraordinarias, no especiales, ¿no? Entonces, habían comentado especiales para que se corrija eso. Oh. Y en esto del proyecto de acuerdo para los capacitadores y supervisores electorales, dice ahí que es un supervisor y 5 capacitadores, así lo entendí. Entonces el promedio es de 5 casillas porque son 25. Y ahí decía promedio de 4 casillas, ¿no? Básicamente es eso. Y nada más también preguntar sobre esto último, a partir de cuándo se incorporan, ¿no? Todavía creo que a partir de, no tenemos el dato oficial porque no nos han requerido, pero de lunes a martes. ¿Alguien más quiere participar? Tercera ronda. Adelante, consejera Patricia. ¿Quieres participar? Perdón, pensé que la consejera Patricia quería participar. No. Entonces, en virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito a la secretaria someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo IEN-CME-01-005-2021, por el que se aprueba la designación de los supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales. Consejera presidenta Marcela Gloria Camarena González. A favor. González. Consejera electoral Mariana Benítez. A favor. Estopete. Consejera electoral Patricia. A favor. A favor. Es que no se oye nada. Montero Flores. Consejero electoral Eduardo Penagos A favor. López. Consejero electoral José de Jesús. A favor. Jesús López Caro. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto. Le informo, consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, que el siguiente punto a tratar es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo
por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021. Me voy a permitir dar lectura al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2021. El contenido del acuerdo es referente a la delimitación del perímetro donde estará prohibida la colocación de propaganda electoral, que el artículo 133 le da al LEN, establece que es la propaganda política o electoral, se privilegiará la difusión de la ideología, principios, propuestas de los partidos o candidatos, el respecto a las instituciones o a la promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del poder público. Las autoridades garantizarán el derecho de reunión y el orden público en los actos de proselitismo político. El artículo 138 del LEN dispone que para la propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública por cualquier medio se sujetará a lo previsto por esta ley, así como a las disposiciones administrativas contenidas en los reglamentos y bandos municipales. Por su parte, el último párrafo del citado artículo establece que se entenderá por propaganda en vía pública toda aquella que se contrate o difunda en espectaculares, lonas, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros panorámicos, paradas de autobuses, puentes, vallas o cualquier otro medio similar. En el artículo 140, fracciones 1 y 2 del LEN, establece las bases sobre las cuales los partidos políticos, coaliciones deberán realizar sus actos de propaganda, entre los que se encuentran que se sujetarán a los términos y procedimientos que dicten los electorales en todo lo relativo a la fijación de su propaganda en los lugares de uso común, de acceso público, así como no pintar, pegar, fijar o colocar propaganda en elementos de equipamiento urbano y carretero, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permitan a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. Pavimento de calles, calzadas, postes, carreteras, aceras, guarniciones, parques y jardines o plazas públicas, monumentos históricos o artísticos, edificios públicos, zonas arqueológicas o históricas, en edificios, terrenos y obras de propiedad particular, sin la autorización escrita del propietario o de quien deba darla conforme a derecho, y en cerros, barrancas, colinas y demás acciones geográficas. En el artículo 141 del LEN establece que los lugares señalados para la ubicación de las casillas en una distancia de 50 metros, a más tardar 24 horas antes del día de la elección, no habrá ninguna propaganda electoral, y si lo hubiera deberá ser retirada inmediatamente por las autoridades municipales. En esa sintonía, el artículo 5, numeral 1 de los lineamientos dispone que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y candidaturas independientes, dirigencias políticas, militantes, personas afiliadas, simpatizantes y personas físicas o jurídicas colectivas deberán abstenerse en su propaganda electoral de cualquier expresión que constituya acto de violencia política contra las mujeres en razón de género o en cualquier tipo de calumnia que denigre a las instituciones o a los partidos, a las personas, en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Por su parte, el numeral 3 del citado artículo de lineamiento señala que se restringe la colocación de propaganda electoral en los siguientes sitios y lugares: a una distancia no menor de 170 metros, medida a partir del centro del monumento, sitios de valor histórico y zonas especiales protegidas por el INAH, siempre que afecte o demerite la imagen de los mismos. Calles, banquetas, camellones, puentes peatonales, nodos viales, guarniciones, posterío de todo tipo en la vía pública, basureros, bancas, kioscos, glorietas, elementos naturales, todo tipo de elementos de servicio y equipamiento urbano, así como los DGDUE
determine con base al reglamento de anuncios para el municipio, para el municipio. A una distancia no menor de 1.50 metros en cualquier dirección de las placas. En el artículo 6, número 1 de los lineamientos señala que los perímetros que determinen los consejos municipales electorales solo podrán utilizarse las fincas ubicadas en las aceras externas para la instalación de letreros espectaculares. Fuera del perímetro anteriormente descrito se podrá pintar, pegar, colgar o colocar propaganda electoral en los términos de las leyes, reglamentos y el lineamiento. Por su parte, el numeral 2 de los lineamientos dispone que los consejos municipales acordarán la determinación del o de los perímetros de prohibición para el uso de la propaganda electoral a que se refiere el lineamiento, pudiendo en la medida de lo posible tomar como base el catálogo de centros históricos de la entidad. Derivado de lo anterior, a efecto de que el Consejo Municipal esté en condiciones de dar cumplimiento a lo señalado por el lineamiento en el artículo 6, se debe hacer llegar de la información necesaria para estar en condiciones de emitir la delimitación perimetral del centro histórico del municipio, en donde se estará prohibiendo el uso de propaganda electoral previo al inicio de la campaña del ayuntamiento y a diputaciones. En ese sentido, y dado que el inicio de las campañas electorales para las diputaciones e integraciones de los municipios se encuentran próximas a iniciar mediante oficio, y en CMSMA 0132 regional 2021 se solicitó al Ayuntamiento Constitucional de Aguacatlán la información relativa de la delimitación del centro histórico del municipio, de manera que con fecha 19 de abril del 2021 se recibió en las oficialías de estas partes de este Consejo Municipal el oficio 334, mediante el cual el Ayuntamiento Constitucional de Aguacatlán remitió la información solicitada. Derivado de lo anterior, una vez analizada la documentación, se advierte que la propaganda electoral se sujetará a lo siguiente: dentro del perímetro comprendido al norte del río Aguacatlán, sur de la calle Mariano Abasolo, poniente de la calle Reforma y oriente de la calle Durango, no se fijará, pintará, pegará, colgará o colocará ningún tipo de propaganda electoral, salvo las excepciones que de esta manera exprese se señale en el presente lineamiento. En las avenidas referidas en el inciso anterior solo podrán utilizarse las fincas ubicadas en las aceras externas del perímetro señalado para la instalación de letreros espectaculares. Fuera del perímetro anteriormente descrito se podrá pintar, colgar o colgar propaganda electoral en los términos de las leyes, reglamentos y el lineamiento. En razón de lo anterior, resulta viable que este Consejo Municipal apruebe el presente acuerdo a efecto de que se delimite el perímetro en donde estará prohibido la colocación de propaganda electoral para todos los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en la Constitución Federal, de la Ley General de Procedimientos Electorales y de la Constitución Local, del Reglamento Interior 5 y 6 de los lineamientos del Consejo Municipal Electoral, emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la delimitación del perímetro en donde está prohibida la colocación de propaganda electoral durante la campaña electoral del proceso electoral local ordinario en los siguientes términos. Segundo, notifíquese el contenido íntegro del presente acuerdo a las redes de los partidos políticos. Tercero, publíquese el presente acuerdo de manera íntegra en los estrados de este Consejo Municipal. En razón de lo anterior, se pone a su consideración para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario, por el que se aprueba las rondas de intervenciones. Ronda. ¿Me permite, por favor? Sí, adelante. Sí, bueno, están marcando las delimitaciones de la propaganda. ¿Sí se escucha? Sí, dígame. Sí. ¿No está considerando hasta qué distancia pueden tener algún
tipo de casa de campaña o algún tipo de espectacular, dependiendo del sitio donde se encuentra el Consejo Municipal. Esa es mi pregunta, porque no lo mencionó. Mire, toda esta información la tiene usted. Yo nomás estoy haciendo como una relatoría de lo que usted debe haber leído anteriormente. Sí. Ya lo leí, nada más que no dice, por ejemplo, el Consejo Municipal está ubicado en la calle Hidalgo. Porque no a es el tantos caso. Metros. No, me refiero a, por ejemplo, dónde podemos establecer hasta qué distancia del Consejo Municipal se puede establecer un centro de campaña de un partido. Muy bien. Queda anotada, secretaria Mayra, lo que está preguntando el señor, por favor, para luego investigarle y contestarle. Segunda si me ronda. permiten, en el punto, mire, lo que pasa cuando les presentamos en las sesiones los informes, efectivamente es un resumen del que ya le giramos. Mire, en el numeral, en donde inicia, no sé si lo tenga a la mano, pero igual se lo menciono, en el punto 3 de este acuerdo dice, no es el caso de la pregunta, pero ahí nos marca una distancia no menor de 1.50 metros en cualquier dirección para placas. Sí viene en el informe completo, porque yo lo miré, el acuerdo que nos tiraron, donde pueden colocar las casas de campaña. No lo tengo aquí porque creo que este es un resumen, le comento, pero igual lo reviso, se lo vuelvo a girar o le señalo exactamente la delimitación que es. Aquí lo que tratamos de simplificar ahorita en este momento es la delimitación de lo que nos contesta, que es como centro histórico. El ayuntamiento, ese perímetro es una parte importante que nos señala que ahí no se hace ningún tipo de propaganda. No sé si le sirva esta información de momento, pero le repito, me comprometo a revisar en dónde dice exactamente y se lo selecciono y se lo giro de nuevo completo. De acuerdo, yo leí las delimitaciones del centro histórico y las calles por donde no podemos hacer publicidad o pegar propaganda. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Pero si lo tiene y me lo puede señalar, con todo gusto para volverlo a leer, porque a lo mejor no lo leí con atención. Ok, lo checo, dónde es las casas de campaña, lo que usted me pregunta exactamente y se lo mando. ¿Va? Usted se refiere los metros del consejo. Consejera Patricia, por favor, su sonido. Permíteme, ahí hay aquí. ¿Se permite a cuántos metros puede estar instalada una casa de campaña? Señor Marcos. Sí, afirmativo, nomás para no contravenir con las disposiciones oficiales del Consejo Municipal, porque escaparían de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de cada municipio. A eso me refiero. Muy bien. Continuamos. Tercera sesión. Tercera ronda. Perdón, ya me batearon aquí ahorita. Sí, gracias. Mariana Bien. está levantando la mano. Adelante, compañera Mariana. Bien, buenos días para todos. Simplemente observación, porque me estoy guiando en los acuerdos y en los informes que nos enviaron, y solamente señalar que hay unos errores ortográficos, simplemente que no se omitió en cuestión del municipio, pero eso es mi observación nada más. Sí me fijé, yo sí me fijé. Gracias. La siguiente ronda fue la última, la tercera, creo. En virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito a la secretaria someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinaria 2021 circulado para esta sesión, por lo que le solicitaré el sentido de su voto nombrando a cada uno de ustedes.
Consejera Presidenta Marcela Gloria Camarena González. A favor. Consejera Electoral Mariana Benítez Topete. A favor. Consejera Electoral Patricia Montero Flores. A favor. Consejero Electoral Eduardo Penagos López. A favor. Consejero Electoral José de Jesús López Caro. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto. Le informo, presidenta del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, que el siguiente punto a tratar es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria permanente para el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores electorales locales, el cual les circulé por individual cuando me lo hicieron llegar, si recuerdan, se lo remití solo. Continúe. Me voy a permitir dar la lectura al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria permanente para el reclutamiento de supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadoras electorales locales. Referente a la convocatoria para supervisor, supervisor y capacitadora electoral, asistente electoral durante el proceso electoral local 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021 para el proceso electoral 2021, emitida por el INE, así como en el anexo 21, lineamientos para el reclutamiento y selección y contratación de supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit lanzó la convocatoria a la ciudadanía nayarita en general para participar como supervisor o capacitador asistente electoral para el proceso electoral local ordinario 2021, de la cual la convocatoria surgen modificaciones. Y cumpliendo con lo establecido por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021 para el proceso electoral 2021, así como el punto 2.1 del anexo 21, el IEN generó y difundió con el apoyo de este y el resto de los 19 consejos municipales electorales la convocatoria y modificaciones a estas, que fueron publicadas en la página oficial del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, así como en los estrados de cada consejo municipal electoral. Proceso de reclutamiento, selección y designación de las y los supervisores electorales y capacitadoras electorales locales que actuarán en el proceso electoral 2021. Cumplidas las bases y procesos de reclutamiento previstos en la convocatoria para supervisor y capacitadora asistente electoral para el proceso electoral 2021, agotadas las etapas de registro de aspirantes, de revisión y validación de documentación, de examen de conocimientos, habilidades y actitudes y entrevista, se reclutó un total de 15 aspirantes, de los cuales 12 aspirantes tuvieron una evaluación integral aprobatoria, siendo uno designado supervisor electoral y 5 se les designó capacitadores asistentes electorales locales mediante el acuerdo IEN CME 00/0021 aprobado por este Consejo Municipal Electoral en la tercera sesión ordinaria. En el mismo acuerdo se contempló la integración de la lista de reserva en el resto de los aspirantes restantes. En ese sentido, el punto 3.4 del anexo 21 señala que para cada figura a contratar deben de preverse y entrevistarse a 3 aspirantes. En el punto 4, que en caso de que no se cubra el número de vacantes, cada figura se tomará la decisión de seleccionar a las y los aspirantes que hayan obtenido calificación menor a 6 o, si es necesario, se emitirá nueva convocatoria. El punto 10 del mismo anexo establece que, en caso de que no se cuenten con los supervisores electorales y capacitadores electorales locales o queden 10 o menos en la lista de reserva, o con base en la experiencia de los funcionarios de organismo público electoral, donde aún teniendo más de 10 aspirantes en la lista de reserva, consideren necesario emitir una nueva convocatoria para cubrir las vacantes que se generen por las renuncias, terminación anticipada o rescisiones de contrato. Los consejos podrán determinar mediante acuerdo la publicación de una nueva convocatoria de manera permanente en el periodo 27 de abril
al 3 de junio del 2021. Respecto del procedimiento para la emisión de una nueva convocatoria, el mismo punto 10 del anexo 21 dispone que el órgano colegiado correspondiente deberá aprobar y emitir un acuerdo en donde establezca la realización de la nueva convocatoria, informando de ello a la Junta Local Ejecutiva para que éste solicite a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica mediante oficio la apertura del multisistema ELEC 2021, así como el envío del examen y entrevistas diferentes a los previamente enviados para aplicarse a los y las nuevos aspirantes. Señala el mismo punto que una vez realizada la notificación a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el órgano colegiado llevará a cabo el proceso de reclutamiento y selección considerando los periodos de difusión de las convocatorias de por lo menos 10 días, plática de inducción y revisión documental de por lo menos 2 días, examen para el que deberá acordarse el día, hora y sede, la entrevista en un día y la evaluación integral inmediatamente después de concluida la entrevista. De igual manera, el punto 10 del anexo 21 dispone que si al término de los plazos de difusión y recepción de la documentación de la nueva convocatoria no se encuentra con ningún registro de aspirantes, se declarará como desierta y se informará a la Junta Local Ejecutiva para que notifique a la Dirección de Educación Cívica mediante correo electrónico y no envíe la plantilla de respuestas al día del examen. Así también señala que todas las actividades de reclutamiento y selección serán capturadas en el multisistema ELEC 2021 y estarán sujetas a control de calidad de las juntas distritales electorales, juntas locales ejecutivas, consejos locales y consejos distritales. Ahora bien, en este Consejo Municipal Electoral, una vez que se designó mediante acuerdo y en CME 00 a los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales, se tiene el resto de los aspirantes con calificación aprobatoria y por debajo de la mínima aprobatoria suman apenas 12 aspirantes, es decir, menos de 10 para la lista de reserva, tal cual lo contempla el punto 10 del anexo 21. En ese orden de ideas se tiene que el Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán se requerirá cuando menos 5 para contemplar el mínimo de más de 10 aspirantes para integrar la lista de reserva, que señala el punto 10 del anexo 21. Este Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán considera oportuno emitir el presente acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores electorales locales, misma que se abre con el carácter de permanente. Esto es con la posibilidad de aperturarla desde el 27 de abril y concluir a más tardar el 3 de junio del año en curso para el caso según se ocupe. Ello para que cada vez que la sede de este Consejo Municipal Electoral no cuente con al menos 10 aspirantes en la lista de reserva o no tenga de 2 a 3 aspirantes en esta, por cada supervisor electoral o capacitador, asistente electoral local, a consideración de se aperture la publicación de aquella y se siga el proceso de reclutamiento, selección, contratación indicado por el anexo 21, sin perjuicio de la lista de reserva se integren aspirantes reclutados y en las sedes de otros consejos municipales geográficamente colindantes bajo el procedimiento previsto en el anexo 21. En este sentido, y dado que en este momento se tienen 5 vacantes para contemplar la lista de reservas de la sede de este Consejo Municipal Electoral, se apertura la segunda convocatoria a fin de reclutar aspirantes necesarios para completar el mínimo de más de 10 para la lista de reserva. Se aprueba la primera apertura de la segunda convocatoria con efectos y bajo los plazos que se indican en el anexo de este acuerdo. En virtud de los antecedentes y considerandos antes descritos, con fundamento en lo dispuesto de la Constitución Federal y Local, Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit, de sesiones de los consejos municipales electorales, el Consejo Municipal tiene a bien emitir el siguiente punto de acuerdo. Primero, se aprueba la emisión de la segunda convocatoria para el reclutamiento de supervisoras electorales y capacitadores electorales locales en los términos del considerado 4 de este acuerdo.
Se aprueba la primera apertura, segundo, se aprueba la primera apertura de la segunda convocatoria con efectos y bajo los plazos que se indican en el anexo de este acuerdo. Tercero, publíquese un extracto del presente acuerdo en los estados de este Consejo Municipal Electoral y remítase para el mismo efecto a la Secretaría General del Instituto Estatal de Nayarit para su publicación íntegra en la página oficial del Internet del IEM. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria permanente para el reclutamiento de supervisores y supervisoras electorales y capacitadores electorales locales, por lo que se abren las rondas de intervenciones. Primera ronda. Adelante, Mariana, consejera. Gracias, buenos días. Conforme a lo que nos estaba leyendo, nos mencionaba que la convocatoria sería a partir del 27, si no mal recuerdo. Yo creo que, como dicen por ahí, al mal paso darle prisa, pues de una vez, ¿no? O sea, que sea de manera inmediata la convocatoria, y no esperarnos a ver si nos llega la gente. Y bueno, también aprovechar que todos hagamos difusión de esta convocatoria, porque pues el tiempo lo tenemos encima. ¿Es cuánto? Muy bien. Segunda ronda. ¿Alguien más en primera ronda? Respecto a los términos, el empiezo de la promoción de la segunda convocatoria, consejera Mariana, son los tiempos que marca el instituto. Segunda ronda. Tercera ronda. Bien, en virtud de lo anterior y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito a la secretaria someta en votación nominativa la aprobación del referido proyecto. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, con fundamento no dispuesto en el artículo 39 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, someto en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la emisión de la segunda convocatoria permanente para el reclutamiento de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores electorales locales, circulado para esta sesión, por lo que le solicitaré el sentido de su voto nombrando a cada uno de ustedes. Consejera presidenta Marcela Gloria Camarena González. A favor. Consejera electoral Mariana Benítez Topete. A favor. Consejera electoral Patricia Montero Flores. A favor. Consejero electoral Eduardo Penagos López. A favor. Consejero electoral José de Jesús López Caro. A favor. Gracias. Informo, consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el referido acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto. Le informo, consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral de Aguacatlán, que el siguiente punto a tratar es relativo a asuntos generales. Consulto a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si alguien desea incluir en asuntos generales algún punto que no requiera de previa circulación de documentos para su análisis. Al no haber más intervenciones, secretaria, le solicito por favor continúe con el desarrollo de la sesión. Consejera presidenta, le informo que los puntos del orden del día se han agotado. Consejeras, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 11:25 del día 25 de abril de 2021, se da por concluida la presente sesión. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ya, bueno,
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenos días.